Grabar. Ya. El tema para hoy día es sobre el estado de ejecución de presupuestos de recursos y gastos. En la primera parte, estado de ejecución de recursos, perdón, estado de ejecución del presupuesto de recursos. Este estado financiero, ya voy a leer, este estado financiero muestra los ingresos presupuestados, las modificaciones presupuestarias, los ingresos ejecutados o devengados, así como los ingresos percibidos. Entonces aquí podemos ver una estructura del estado de recursos presupuestarios de ingresos, ¿no? Vemos acá el presupuesto inicial, ¿no? Las modificaciones, el presupuesto vigente, el devengado y el percibido, ¿ya? Y el saldo por percibir. Bueno, todas estas columnas que vemos acá forman parte del estado, eh, el estado de ejecución presupuestaria de ingresos, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante. ¿De dónde sale todas estas columnas, dirán, no? Estas columnas, ¿se acuerdan que en las clases anteriores hemos hecho prácticas sobre los momentos de registro? Y esos momentos de registro son estimación, devengado y percibido para los recursos, ¿no? Para los recursos, estimación, devengado, percibido, para todo lo que forman parte de los ingresos. Luego tenemos, a diferencia del estado de recursos y gastos corrientes, que es el estado de resultados, ¿no? El estado de recursos y gastos corrientes es haciendo una comparación con la contabilidad, que es el estado de resultados. Dice que nos muestra la totalidad de los ingresos corrientes obtenidos en una gestión, así como los ingresos por concepto de préstamo, transferencias de capital, incrementos de pasivos, disminución de activos y todo aquel concepto que, de acuerdo al concepto ampliado de recursos, se considera ingresos para fines presupuestarios. Entonces, aquí en el estado presupuestario tenemos que tomar en cuenta siempre el concepto ampliado de recursos, ¿ya? Se considera ingreso para fines presupuestarios. Entonces, esto es lo que hemos visto en los anteriores temas. Vamos a ver un poquito más para que ustedes se puedan acordar bien. El concepto ampliado de recursos, ¿a qué se refiere? Recursos son los ingresos en efectivo o ingresos devengados, ventas, impuestos, alquileres, transferencias. Eso es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Pero también incluirá, ¿no? Incluirá también, recurso es todo medio que signifique fuente de financiamiento como disminución de activos, ¿ya? Disminución de activos e incremento de pasivos, fuente financiera. Esto también significa, si hablamos en tema presupuestario, nos significa también recursos, ¿no? Recursos. Entonces decimos que el subsistema de registro presupuestario trabaja bajo el sistema de la partida doble. Recurso es igual a los gastos, ¿ya? Recurso es igual a los gastos. O sea, con este concepto de la ampliación de recursos, de la ampliación del concepto de recurso, o sea, de la definición de lo que es recurso en el tema presupuestario, gracias a esto, a este concepto, entonces podemos decir que el subsistema presupuestario, de registro presupuestario, se cumple la partida doble, ¿no? Donde los recursos son igual a los gastos. Ya, aquí un poquito más sobre el concepto el concepto de ampliación de recursos. Decimos los recursos está conformado por los recursos que normalmente conocemos, ¿no? Lo que hemos ahorita visto, las ventas, los impuestos, los alquileres, ¿no? Transferencia. Entonces, eso, adicionalmente, la disminución del activo corriente, ¿ya? Disminución del activo corriente, aumento del pasivo corriente. Se escucha un audio. ¿Quién quiere preguntar algo?
¿Nadie? Voy a silenciar entonces. A ver, permíteme. Ya. Aquí hay un asterisco. Ese asterisco dice, la contabilidad integrada registra estos recursos y gastos presupuestarios en forma de flujo, aumento y disminuciones. ¿Se acuerdan del flujo, no? Del flujo de caja, ¿no? Que conocíamos en contabilidad. Entonces los aumentos y las disminuciones afectan el flujo, ¿no? Y allá, aquí también como que también lo aplicamos aquí en la contabilidad presupuestaria, ¿no? Dice la disminución del activo corriente, eso no significa para efectos presupuestarios, no significa recursos, ¿no? Disminución del activo corriente. Y el aumento de pasivos corrientes también. Y afectan al módulo presupuestario con fines de igualar las columnas del devengado de ingresos y gastos. Aquí hay un ejemplo. Bancos, aquí vemos bancos, ingresos por tributo. Entonces, ingresos por tributo, reconocemos que es un recurso, ¿no? Y para igualar este ingreso, para tema presupuestario, banco va a ser gasto, ¿ya? Va a ser gasto. Porque dice disminución del, perdón, a ver, ingreso, recurso, gasto. Claro, recurso es lo normalmente que conocemos, ¿no? Ingreso, este es un ingreso. Y gasto va a ser banco, ¿no? Esto es un ingreso normal. ¿Por qué banco al debe es un gasto? Porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Entonces aquí sería lo contrario, digamos. Si recurso es disminución de activo, entonces el incremento de activo va a ser gasto, ¿no? Es lo contrario. A ver, voy a seguir. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Me entienden eso? ¿Alguna pregunta? Eh, Georgina, ¿le está entendiendo lo que estoy explicando? Sí, listen. ¿Sí? Mariluz, ¿le entiende esto que estamos Bueno, hablando? Hola. hola, hola, sí le escucho. Ya, ¿entiende esto que estamos hablando en este momento sobre el concepto ampliado de recursos? Mm, sí, pero mejor si me lo explica un poco más, por favor. Ya, a ver, voy a repetir aquí. Esto es importante porque vamos a dar otros prácticos más adelante y va a ser más amplio, ¿no? Entonces tienen que dominar bien esta parte de acá. A ver, ¿dónde estamos? Ya. En los momentos de registro hemos visto que tienen tres momentos para los registros de los ingresos. Estimación, que es el primer registro que hacemos cuando estamos iniciando, ¿no? La contabilidad presupuestaria. Este es la estimación, es el primer registro, ¿no? Ingresos es igual a gastos. Luego, cuando ya estamos ejecutando ese presupuesto, podemos hacerlo por devengado, como también podemos hacerlo por percibido, ¿ya? Entonces, hay tres momentos. Primero sería la estimación, es el primer registro. Ahora, ojo, esta estimación puede tener una modificación que se llama modificación presupuestaria. Y es justamente la columna que vemos acá. El inicio, la estimación, luego la modificación que puede existir, porque ustedes saben, en la realidad siempre se modifica el presupuesto, ¿no? Siempre hay modificaciones. Entonces, se hace la modificación y luego tenemos el presupuesto vigente, ¿no? El presupuesto real ya, ¿no? El presupuesto real que se va a ejecutar en el devengado y en el percibido. En el percibido vemos acá que también hay un saldo por percibir, que puede ser un saldo de lo que va a percibir, ¿no? En ese periodo. Ya, entonces tenemos los tres momentos de registro para los ingresos. Luego, a diferencia del estado de recursos y gastos corrientes, muestra la totalidad de los ingresos corrientes obtenidos en una gestión, así como los ingresos por concepto de préstamos, transferencias de capital, incremento de pasivos, disminución de activos y todo aquel concepto que de acuerdo. Ya. Entonces, todo esto entra en la contabilidad presupuestaria, todos estos conceptos. Los ingresos corrientes obtenidos en una gestión, que son, en este caso, los ingresos ya sea por ventas, ¿no? Venta de servicios,
Impuestos, obviamente impuestos, ¿no? Eso es lo que las entidades, su principal fuente de, en este caso del gobierno nacional, son los impuestos, ¿no? Sus ingresos. Los alquileres, ¿no? Si es que en este caso alguna institución tuviese predios para alquilar, y las transferencias de liquidez, digamos, ¿no? A sus cuentas. Entonces, todo eso normalmente en contabilidad integrada son fuentes o son ingresos, ¿no? Son ingresos. Ahora, también adicionalmente a eso, dice así como los ingresos por concepto de préstamo. Entonces, en contabilidad presupuestaria, la concesión de préstamos también significan ingresos, las transferencias de capital, los incrementos de los pasivos también significan ingresos. Pero esto ¿por qué? Por el concepto de ampliación de recursos. El concepto de ampliación de recursos indica que todo esto se consideran ingresos. Disminución de activos también se considera ingresos. Y todo aquel concepto que de acuerdo al concepto ampliado de recursos se considera ingresos para fines presupuestarios, solo para fines presupuestarios. Luego tenemos eh, el sistema de registro presupuestario se cumple con la partida doble por este principio, ¿no? Por este concepto. Todo medio que signifique fuente de financiamiento como disminución de activos e incremento de pasivos, fuente financiera, todo eso para registro presupuestario significa recursos. Y aquí nuevamente está repitiendo recursos, disminución de activo corriente, aumento de pasivo corriente. Este de aquí podemos ver que es un registro normal, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso es un registro normal. Como se está incrementando la cuenta de un activo, que es banco, entonces si aquí decimos que es disminución de un activo corriente, lo contrario es gasto, ¿no es cierto? Gasto. Por decir recurso, va a ser la disminución de un activo corriente. Entonces, si estamos aumentando el activo corriente, entonces para, para el tema presupuestario va a ser un gasto. Por eso aquí dice gasto y contra ingresos por tributo significa recursos, ¿no? Y ahí plantea por qué banco al debe es un gasto, porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Entonces, eso es por el concepto de la ampliación de recursos. Entonces, sigamos más adelante, ¿ven? Aquí hay otros ejemplos. Miren, cuentas por cobrar. Cuenta por cobrar, dice, es gasto, ingresos por venta, ¿no? ¿Por qué cuenta por cobrar al debe es un gasto? Porque es un activo corriente y está aumentando de valor. Si estuviera disminuyendo de valor, tendría que estar en el lado del haber, ¿no? Si estuviera disminuyendo su valor. Pero en este caso está aumentando un activo corriente, está aumentando de valor, entonces, por el concepto de ampliación en este caso sería de gasto, ¿no? Por el concepto de ampliación de gasto, está aumentando de valor y por eso es un gasto, ¿no? O sea, lo contrario de lo que es un recurso, ¿no? Aquí, lo que es un recurso. Eh, Luego, tenemos a ver otro ejemplo. Bancos, cuentas por cobrar. Gasto es banco, cuenta por cobrar es recurso. Tomen en cuenta aquí, miren, recursos se lo está tomando cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque está disminuyendo un activo corriente, ¿ya? Está disminuyendo un activo corriente. Cuentas por cobrar está disminuyendo y por tal motivo se lo considera un recurso. Y banco, un gasto, porque está aumentando, ¿no? Entonces, esa sería la aplicación de ese concepto, ¿no? De lo que es un recurso y lo que es un gasto en el tema presupuestario, en la contabilidad presupuestaria. Entonces ahí plantea también las preguntas. ¿Por qué bancos al debe es un gasto? ¿Por qué es un activo corriente? Porque es un activo y está aumentando de valor, ¿sí? ¿Por qué cuenta por cobrar al haber es un recurso? Porque es un activo corriente y está disminuyendo de valor. Ya, sigamos. Los momentos de registro, estimación de vengado percibido. Y aquí ya podemos, dice, a continuación se presentan los componentes de rubro de ejecución presupuestaria de recursos.
¿Se acuerdan de dónde salen estos códigos? A ver, ¿de dónde sale, de qué plan sale esos recursos Margot? ¿Se acuerdan de estos códigos? Lo hemos estado viendo en los temas anteriores, cuando estábamos viendo los registros de los momentos de registro. ¿Se acuerda de dónde vienen estas cuentas? 11.000, ingresos de operación, 12.000, venta de bienes y servicios de la administración pública. A ver, Marcelina, ¿se acuerda? ¿De dónde viene esto? No es de los ¿cómo? Lo presupuestario, licenciado. Del clasificador, Recursos presupuestarios, algo así. del clasificador presupuestario, ¿no? Eso, clasificador El presupuestario. clasificador presupuestario y donde está el grupo del, ¿cómo se llama? Rubros de recursos, ¿no? Rubro de recursos. Entonces de ahí viene todas estas cuentas, ¿no? Estas son todas las cuentas que afectan, que son cuentas de recursos, ¿ya? Recursos presupuestarios, ¿ya? Entonces, todas esas cuentas. Seguimos. Entonces, esa cuenta, esas cuentas utilizamos para la contabilidad presupuestaria. Estructura. En el proceso de elaboración de la ejecución presupuestaria de recursos, se consideran los momentos de registro de recursos que son estimación de vengado y percibido, ¿no? Ahí nuevamente lo está repitiendo. Aquí tenemos ya en los momentos, ¿no? Aquí tenemos ya el ejemplo en los momentos de registro. Por ejemplo, aquí tenemos cuentas por cobrar, venta de servicios, ¿no? Venta de servicios, cuentas por cobrar y venta de servicios. Entonces aquí tenemos estamos en el segundo momento en el momento del devengado, ya en el segundo momento de devengado, porque estamos registrando, bueno, un ingreso por devengado, pues, ¿no? Venta de servicio y está pendiente. Entonces esto nos está mostrando que sería un ingreso devengado, ¿no? Que está por cobrar, ¿no? Entonces estamos en el momento del devengado. En el caso de ingresos por impuestos y bancos, ahí se cumplan dos momentos de registro, que sería el devengado y el percibido, ¿no? El devengado y el percibido. ¿Por qué devengado? Posiblemente este ingreso, a ver, vende servicios, aquí directamente se está pasando, el devengado se lo toma en cuenta de que ya, o sea, aquí hay a lo que se ve que está en el momento del percibido, ¿no? Porque se está percibiendo un ingreso, está entrando a bancos y por la cuenta de ingresos por impuestos. Pero se tiene que dar por entendido de que también se ha hecho el momento de registro del devengado, ¿no? En este caso, para este caso, digamos. A ver, veamos otro ejemplo. A ver, no tenemos más ejemplos de eso. A ver, dice, asimismo, sin ser momento de registro en dicho estado, se deben incluir las modificaciones hechas al presupuesto de recursos, es decir, traspasos y ajustes. El formato de este estado financiero es, a ver, sin ser momento de registro en dicho estado, se debe incluir las modificaciones hechas al presupuesto de recursos, es decir, traspasos y ajustes. Bueno, esto está hablando de las modificaciones, ¿no? Presupuesto y las modificaciones del presupuesto. Entonces, sin ser momento de registro en dicho estado, se debe incluir las modificaciones. O sea que aquí va a surgir modificaciones, o sea, cuando hay modificaciones al presupuesto, no se toma en cuenta en ese caso el momento de registro, directamente se tiene que hacer las modificaciones, ¿no? Directamente, los traspasos y los ajustes. Vemos acá el nivel 2, este ya es una estructura de una entidad. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el nombre de la entidad, ejecución presupuestaria de recursos, expresado en bolivianos. Y aquí vemos las partidas, las cuentas, ¿no? Aquí están las mismas cuentas del plan presupuestario, y aquí están todas las columnas que habíamos hablado hace un momento. Este sería estimación,
devengado, percibido, ¿no? Y el nivel 2, estas son las cuentas principales, digamos. Son las cuentas principales de ingresos, ¿no? Entonces aquí tenemos los momentos de registro, ¿ya? En este ejemplo tenemos las cuentas de nivel 3, ¿no? Estas son de nivel 3, ¿no? Entonces aquí vemos venta de bienes, ventas de servicios, alquiler de edificios y equipos, otros ingresos de operación, venta de servicios de administraciones públicas, ¿ya? Estas ya son las cuentas que van a tener movimiento. Nivel 3. Este es el nivel 4. Ingresos presupuestarios. A ver, tenemos el momento 2, el momento 3, el momento 4 y el momento 5 ya acá, ¿no? El momento 5 ya sería, en este caso, veamos aquí, renta interna, el momento 3, impuestos a las utilidades de la empresa, momento 4, y en efectivo, momento 5, ¿no? Momento 5. Y ahí vemos el orden de la estructura de las cuentas, ¿no? Cómo va yendo de lo más, de lo principal a lo que se va desglosando, ¿no? Y aquí tenemos ya un ejemplo de una empresa. A ver, dice gobierno del Autónomo de La Paz, ¿no? Gobierno municipal. Entonces, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. Es la misma página que les solicité en la tarea que puedan sacar, ¿no? De un presupuesto. Y aquí lo tenemos ya, bueno, tenemos hasta el tercer nivel, 1, 2, 3, hasta el cuarto Lisa, se nivel. escucha entrecortado, no se escucha bien. ¿Me escuchan? No se escucha nada, Lisa. Se perdió su pantalla.